Damos gracias a nuestro Dios. Amén. Por este buen tiempo. Llegamos y está un poquito friecito afuera, pero aquí adentro, ¿cómo se siente? Con calor, ¿verdad? Sí, empezamos a quitarnos el suéter y aquí arribita se siente más calor, ¿verdad? Así que cuando alguien diga, no es cierto, venga para acá, ¿verdad? Y yo me siento y usted se pone a predicar y va a ver que va a sentir calorcito. Así es. Gracias a nuestro Dios, porque es bueno, hermanos, y según los pronósticos que están dando las personas que dicen del clima, la siguiente semana, el sábado, que es 24, 25, vamos a tener temperaturas muy frías. Va a estar frío, creo que se dice que probablemente vaya a estar a 0 grados el sábado 24 y -4 va a amanecer el domingo, ¿verdad? Así que vénganse bien abrigados, hermanos, y las recomendaciones, ¿verdad? Para cuidar ahí las instalaciones hidráulicas de la casa, para tratar de que, ¿verdad? No vayamos a tener algún problema. Así que vamos a estar al pendiente. Bien, vamos a abrir la Biblia en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, y en esta ocasión vamos a meditar del versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Y vamos a tratar de estudiar un poquito, ¿verdad? A lo mejor vamos a dividir nuestro tema en 2 partes para que no nos vayamos a ir a las 9 de la noche, ¿verdad? Porque algunos dicen, hermano, la cena se nos va a enfriar, ¿verdad? Así que para que no se enfríe, vamos a estudiar un ratito nada más. Colosenses 1, del 15 al 17. La palabra del Señor dice: eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí podemos dividir nuestra enseñanza en 4 partes. La primera, que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Cristo es la imagen del Dios invisible. Así es. La segunda, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Que aquí mismo, ¿verdad? En este mismo versículo 15, lo podemos subdividir. Primero, Cristo es la imagen de Dios, y después es la imagen del Dios invisible. En tercer lugar, Él es el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Y en cuarto lugar, versículo 17, Él es el sustentador de todas las cosas. Él es el sustentador de todas las cosas. Así que en este primer versículo 15 vamos a hablar un poquito acerca del primer punto, ¿verdad? De que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Mis hermanos, ¿quién es Cristo? ¿Sí? ¿Quién es Cristo? En una ocasión, el Señor Jesucristo estaba allá en Cesarea de Filipos. En la Biblia hay 2 Cesareas, ¿verdad? Una es Cesarea de Filipo, que está al norte, en Palestina. Sí, está al norte. Actualmente a ese lugar se llama Banias. Antiguamente era Panias, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Cuando Dios nos dio la oportunidad de andar por allá, vimos que se llama Banias,
¿verdad? Se llama Panias porque ahí, en este lugar, los griegos tenían un altar que construyeron, erigieron al dios Pan, ¿verdad? Al dios Pan. Por eso se llamaba Panias antiguamente, ¿verdad? Y, ¿verdad? Ahí en este lugar, Cesarea de Filipo, ¿verdad? Se llamaba esta ciudad, se les llamaba por los reyes que las fundaban o en honor al rey, ¿verdad? Filipo, hubo un rey griego que se llamaba Filipo, y también hubo un tetrarca, hijo de Herodes, que se llamaba Felipe, ¿verdad? Así que se llama Cesarea de Filipo, al norte. Allá está muy cerca del monte Hermón, ¿verdad? De las montañas de Hermón, donde la nieve, siempre hay nieve, y en el verano empieza a derretirse y se van formando riachuelos, y por ahí hay unos manantiales, y ahí es donde nace el río Jordán, ¿verdad? Ahí empieza. Se ve pues bonito, ¿verdad? Porque el agua es muy cristalina, muy limpia cuando va bajando. Sí se acuerda, hermana Poli, ¿verdad? Así es. Entonces, a mí me gusta acordarme de vez en cuando de estos paseos y visitas que hicimos. Entonces, ahí se va formando el río Jordán, ¿verdad? Ahí hay bueno, les decía que hay un altar, o hubo antiguamente un altar en Cesarea de Filipos. Allí en este lugar fue donde el Señor Jesucristo también le hizo la pregunta a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen los hombres que es el Cristo? ¿Verdad? Y pues los discípulos empezaron a comentar, y como siempre el intrépido e impulsivo apóstol Pedro dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y el Señor reconoció y felicitó a Pedro por esta confesión, esta declaración de que Cristo era el Hijo de Dios, ¿verdad? Bien, hermanos, hoy en día creo que también, si preguntamos a la gente ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Verdad? Por ejemplo, entre los musulmanes, el Islam, hermanos, fue una religión que nació por ahí del siglo V, siglo VI, no estoy segurito, pero por ahí, en estas fechas, ¿verdad? De nuestra era, la era cristiana. Y entonces, para ellos Mahoma es su profeta, es el fundador, y para ellos es muy importante Mahoma. Es más importante que el Señor Jesucristo. Ellos creen que Cristo fue un profeta. Sí, fue un profeta. Sí, pero no creen que Él es el Mesías, el Salvador. Es Dios. No lo creen. Ellos piensan que fue un gran rabí, un gran maestro, un profeta, pero nada más hay. Bien, hay otras religiones donde, ¿verdad? Por ejemplo, los Krishna, ¿verdad? Una religión oriental, como, ¿verdad? Ellos también, pues, tienen sus iluminados, se llama, ¿verdad? Por ejemplo, ahí es donde surge Buda. Siddhartha Gautama es el nombre de Buda, y Buda significa el iluminado, ¿verdad? Y también, para ellos, si les preguntamos quién es Cristo, nos van a decir, pues un maestro, un gran maestro. Y ellos tienen, ¿verdad? Sus centros de estudios, de ahí es donde surge el yoga y mucha la meditación, etcétera, ¿verdad? Y para ellos Cristo es un gran maestro, que así como Buda dijo grandes enseñanzas, grandes principios, grandes conocimientos. Bien, ¿quién es Cristo? Si le preguntamos a los judíos, ¿quién es Cristo? Un gran maestro. Ellos van a decir, es un gran maestro. Ellos todavía están esperando a su Mesías. ¿Sí? Pero Cristo, en su primera venida que vino, ¿verdad? Él no es el Salvador. De ahí que para los judíos, ¿verdad?, sea muy difícil el creer en Cristo como el Salvador. El Salvador. Y claro,
hermano Gerardo Coronado Jr., ¿verdad? Entre sus proyectos está el llevar el evangelio a los judíos, ¿verdad? Pero pues ellos no creen que Cristo es Dios, no lo creen, ¿verdad? Bien, hermanos, en uno de los viajes que hicimos a Israel, ¿verdad? Un hermano que nos acompañaba, estábamos en la sección vieja de Jerusalén y ahí había un barrio judío y este hermano llevó unos folletos, ¿verdad? Llevó unos folletos con el mensaje de salvación dirigida a los judíos y ahí cuando íbamos pasando por las calles, él depositaba en algunas de las casas, en las puertas, estos folletos. Pero para ellos, todos esos lugares que para nosotros tienen un significado, ¿verdad? Tienen un valor, para ellos no importa, ellos no es importante, ellos tienen su religión, que es el judaísmo. Así que Cristo fue un rabí, igual que muchos otros que hubo como Gamaliel o como otros más, ¿verdad? Allá en Israel. Bien, hermanos, y así podríamos preguntarle a la gente, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es? ¿Verdad? Aún nosotros, mis hermanos, ¿quién es Cristo? ¿Qué contestaríamos si nos hicieran esta pregunta? ¿Verdad? A lo mejor nosotros diríamos, es nuestro Salvador y nuestro Señor. Sí, mis hermanos, y si nuestros hechos, nuestra vida respaldan esta confesión, el Señor se gozaría, ¿verdad?, de ver que creemos en Él como nuestro Salvador. Pero a lo mejor el Señor se sentiría un poco triste cuando nuestra vida no respalde nuestras palabras. Como en una ocasión le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos, me dicen Señor, pero no hacen lo que yo les digo, lo que les mando. Así es, mis hermanos. Así que, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Qué es para nosotros el Señor Jesucristo? En la iglesia de Colosas se habían infiltrado doctrinas falsas enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y así como en esta iglesia de Colosas en aquel primer siglo, hoy en día, hermanos, hoy en día también mucha gente, ¿verdad?, no cree que Cristo es el Salvador, es Dios. Creen que Cristo es un maestro u otro profeta más de los muchos que ha habido en la historia de la Biblia. Sí, hoy en día, ustedes ven, por ejemplo, los testigos, los falsos testigos, ¿qué dicen del Cristo? Igual que en aquel tiempo que escribió Pablo a los colosenses. De ahí que lo que Pablo escribe, mis hermanos, es muy importante porque las mismas cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo en la iglesia de Colosas es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Así que la situación actual de la iglesia es muy parecida a la de los colosenses. Así que esta carta tiene mucho que ver con nuestras necesidades. Bien, vamos a estudiar un poquito la importancia de saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Mis hermanos, como creyentes es necesario que sepamos, que lo creamos y lo compartamos con los demás. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? En primer lugar, versículo 15, dice que Él es la imagen de Dios. La imagen de Dios. Nos preguntamos, ¿quién es Cristo? La imagen de Dios. ¿Verdad? Hay veces que decimos, esta persona es la imagen de su papá. ¿Verdad? Elías creo es la imagen de su papá. ¿Verdad? Así es. Se parece mucho. Ajá. Y algunos de ustedes quizás si ven a sus papás dicen, no, es igualito a su papá, ¿verdad? Es su imagen. Bien, mis hermanos, el Señor Jesucristo es la imagen de Dios. Vamos a ver un versículo que el apóstol Pablo nos dice ahí en Primera de Timoteo. Pongan un separador ahí en Colosenses y vamos a Primera de Timoteo, capítulo 3,
versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Biblia: e indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Verdad? Pablo está diciéndonos acerca del misterio de la piedad. Grande es este misterio, dice Pablo. ¿Cómo es posible que Dios se haya manifestado, revelado, mostrado en la carne? O sea, Dios manifestado en la carne. ¿Quién es? Pues Cristo. Así que Cristo es Dios en la carne. ¿Entendemos eso, mis hermanos? ¿Verdad? Dios en la carne. Regresemos ahí a Colosenses y veamos el capítulo 2, versículo 9. 2:9 de Colosenses. ¿Verdad? Dice, porque en Él, o sea, en Cristo, porque en Cristo habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de Dios. O sea, Dios corporalmente en la carne está en Cristo. Cristo, ¿verdad? Cristo no tiene algo de Dios. Cristo no tiene muchas cosas de Dios. Cristo es Dios. Amén. Porque dice Pablo, en Él habita toda la plenitud de Dios. Amén. Es Dios, Amén. Cristo es Dios. Exacto. Así es, mis hermanos, ¿verdad? En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Así que Cristo es Dios. ¿Verdad? Cristo es Dios. ¿Cómo podemos entender esto de que Cristo es la imagen de Dios? ¿Verdad? Ustedes saben, allí en Éxodo capítulo 20 tenemos los 10 mandamientos. ¿Verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. No te harás imagen. No te harás ninguna imagen que esto represente a Dios. Este fue el gran problema de los pueblos, que se hacían imagen. Algunos adoraban al sol, otros adoraban a algunos animales. Entre los egipcios tenían al buey, al toro como un dios. Y los israelitas, cuando estuvieron viviendo en Egipto, salen de Egipto, pero se traen también estas imágenes. Y por eso cuando le dicen a Aarón, haznos dioses, les hacen un toro. Y Aarón dice, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. O sea, los israelitas no nada más salieron de Egipto, sino se trajeron a sus dioses. Y tenían imágenes, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que su mente se distorsionó, ¿verdad? Se distorsionó, se empeoró de la gente en la cabeza y hicieron imagen de Dios semejante a bestias, animales, y dice Pablo muchas cosas. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Pero aquí dice que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, ¿verdad? Así que con esto claramente se nos está diciendo que
Él es Dios, mis hermanos. Vamos a ver en Juan capítulo 14, perdón. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Ya conocemos estos versículos. Vamos a leer algunos nada más. Versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, fíjense, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mis hermanos, Cristo es Dios en la carne. Cristo es Dios en la carne, mis hermanos. Así es. Cristo no solo refleja a Dios, sino que Él es Dios. Él es Dios, a diferencia de nosotros. Nosotros reflejamos a Dios, reflejamos a Cristo. Pero Cristo, Él era Dios, Él tenía luz propia. Nosotros como la luna. La iglesia siempre es representada como la luna, simbolizada, ¿verdad? La luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. El sol sí tiene luz propia. Cristo es nuestro sol de justicia. Él tiene luz propia, Él tiene vida propia. Él es el único que dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, ¿verdad? Así es, hermanos. Dios esperó mucho tiempo para convertirse en hombre. Los israelitas, ¿verdad? Dice Malaquías, ¿verdad? Malaquías nos hablaba acerca de la venida del Señor Jesucristo, y muchos judíos se olvidaron, pasaron poco más de 4 siglos, casi 5, de que estaba profetizado de que Cristo vendría a nacer en Belén. Y algunos ya ni se acordaban ni se olvidaban. El pueblo olvidado de Dios, de la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Dios tenía su tiempo en que Él iba a venir para convertirse en hombre, ¿verdad? En hombre. Entonces, Cristo es la imagen corporal de Dios. En Él habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Cristo es Dios en hombre. En hombre. Bien, mis hermanos, ¿recuerdan Génesis 1:26? Donde dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen, hermanos. Adán y Eva tenían la imagen de Dios. Sí, ellos tenían la imagen de Dios. Ellos iban a reflejar esa imagen al mundo. Pero pecaron. El hombre pecó y perdió esa imagen de Dios. Ya el hombre no tenía esa imagen de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nacían los hombres? En Génesis 5, ¿verdad? 3 nos dice qué imagen traían los hombres al nacer. Génesis capítulo 5, verso 3. Dice la Biblia: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su... No dice conforme a la imagen de Dios. Dice que Adán engendró un hijo conforme a su semejanza. Ya el hombre había perdido la imagen de Dios, mis hermanos. El apóstol Pablo,
Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10, nos dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y así el pecado pasó a todos los hombres. Adán pecó, perdió la imagen de Dios, sus hijos nacieron a su imagen, una imagen de pecado. Ya no tenían la imagen de Dios. Y así, hermanos, cuando nosotros nacimos también en este mundo, ya no traemos la imagen de Dios. Ya es una imagen de pecado. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos nosotros restaurar la imagen de Dios en nuestra vida? Bien, hermanos, pues eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Es lo que hizo el Señor Jesucristo. Cristo tiene la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Y todas las personas que reciben a Cristo en su vida y en su corazón, ahora tienen la imagen de Dios en sus vidas. Sin Cristo, fuera de Cristo, el hombre no puede tener esa imagen en su vida. Amén. La imagen de Dios. Solamente por Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Y cuando la persona recibe a Cristo en su corazón, ahora tiene la imagen de Dios en su vida. Sí, mis hermanos, vean lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice el Señor en estos versículos: porque a los que antes conoció, está hablando de Dios, hermanos, a los que antes conoció Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así es, mis hermanos, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que ahora nosotros tenemos la imagen de Dios. Y recuerden, fuera de Cristo nadie puede tener esta imagen, solamente por el Señor Jesucristo. Mis hermanos, Cristo es la imagen de Dios, es Dios. Amén. Porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así es, mis hermanos. No creamos cuando alguien diga que Jesús solo era un buen hombre, que era un profeta, que sí lo era, pero era mucho más. Él es la imagen de Dios, es Dios en la carne. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Amén.